encantada de estar hoy aquí con ustedes. Llegué en mototaxi, soy lo más caraqueño posible que hay hoy aquí parada con ustedes. La verdad es que me encanta saberme como parte del emprendimiento venezolano. Vi las ponencias, las dos ponencias anteriores a las mías, y la verdad es que uno se siente un poquito en un país burbuja, un país que uno cree y construye cuando escucha también a los demás, así que espero estar a la altura del resto de los ponentes del día y cerrar esta primera parte de la tarde. Bueno, mi nombre es Verónica Ruiz del Viso. ¿Algo pasa con mi presentación? Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso. Mi rol más importante es que soy la mamá de Carlota, que tiene 7 años, mi hija. Tengo 30 años, o sea, súper joven, ¿ok? Miren que estoy empezando a asumir esto de los 30. Estudié comunicación social en la Universidad Católica, en la parte de audiovisuales. Luego me aventuré durante la historia de mi universidad en el emprendimiento digital y fundé una de las primeras agencias digitales que hay aquí en el país. Ahorita hay un montón porque este gremio ha proliferado y eso me encanta porque hay más creatividad y más gente haciendo cosas en el territorio digital. Mi tema del día de hoy, y yo quería contarles, no quería tanto hablarles de Mashup, de la agencia, porque creo que el espacio es poder transmitirle como emprendedora que ha sido para mí emprender en Venezuela y construir un equipo que ahorita somos 102 miembros. De hecho, hoy teníamos nuestro Mashup Day, hoy es el aniversario de mi agencia, y hicimos además una actividad en la que vemos tantos jóvenes talentos que formaron parte de la historia de la agencia, que ahorita viven en México, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina están casi todos, en tantas partes. Y yo escribí un correo hace 2 semanas donde les explicaba a los ex mashupianos que la agencia cumplía su aniversario y que esperaba con mucho cariño ver si podían enviarnos un mensaje para las nuevas generaciones, un video. Yo hice así como una matemática muy venezolana y dije, ok, voy a escribirle a 10 para que me manden 3 para la fecha, ¿no? Más o menos video. Y para mi sorpresa, incluso ex mashupianos que yo no le había dicho porque no sabían en qué estaban, me escribieron que si podían enviar ellos también su video. Y hoy ha sido un día como lleno de emociones porque vemos cómo hemos aportado desde una empresa que nació en el anexo de mi casa a significativamente impactar en la vida de otros que uno está trabajando en la FIFA en Argentina, otro está liderando la escuela de arte de una universidad en México, otra persona está escribiendo guiones en Panamá para una televisora allá, y cómo ellos cuentan que Mashup fue su espacio de formación. Y eso para mí es lo que con más orgullo puedo decir de la agencia, más allá de la cartera de clientes, que si llevamos estas marcas o aquellas otras, es como una empresa de jóvenes venezolanos que nacimos en unas circunstancias, porque si sacan mi edad, más o menos este ha sido el gobierno el que me ha tocado vivir. Y a pesar de eso y a pesar de esos grandes cambios que además vivió mi generación y que continuamos viviendo, puedo decir que hoy pude ver 12 testimonios de ex miembros de la agencia que son venezolanos que están sembrados ahora en otros países y que gracias a la agencia están siendo transformadores y agentes de cambio en otros lados. Y los que quedan acá con nosotros nos toca la gran responsabilidad de construir un país que a veces toca hacer de la puerta de la oficina hacia adentro, donde los valores los volvemos a colocar en su justo lugar y donde de alguna forma podemos construir la Venezuela que queremos. Mi presentación se llamaba ¿Cómo hacer una historia a partir de una etapa de cambios? Yo creo que la palabra cambio y transformación ha sido la palabra más constante en mi vida. Si hay algo constante en mis 30 años ha sido el cambio. Yo empecé a trabajar a los 16 porque soy una enamorada de lo que hago, de los medios de comunicación, y empecé a trabajar con una voz de la radio venezolana que es toda una eminencia, que se llama el señor Iván Losher. Iván Losher, yo le escribía, en ese momento no había Facebook, Twitter, nada, encontré como un correo electrónico de esos que dan alergia porque tienen ácaros @cantv.net.
Escribí a ese correo y le dije, Iván, yo te admiro muchísimo porque a mí me gusta mucho la música, en mi casa somos melómanos de formación. Y yo le dije, mira, Iván, yo te admiro mucho, yo quiero formar parte de tus proyectos en la radio, etc. Y empecé en la producción de radio. Luego de eso empecé escribiendo y escribía cuentos. Y me acuerdo que en el colegio, yo estaba en cuarto año de bachillerato, si no me equivoco, a los 16, en un centro de estudiantes, en su época de campaña, prometió que iba a lanzar el periódico del colegio, ¿no? ¿Y saben qué pasa con las promesas a veces en los centros de estudiantes? Empieza a correr el año y yo veo, yo estaba súper emocionada y digo, voy a empezar a escribir para el periódico de mi colegio, va a existir un medio oficial en el Mater Salvatore, el colegio de monjas donde a veces no es muy raro que pasen esas cosas. Y veo que no empieza a suceder y yo misma decido que suceda. Yo voy y le pregunto a una de las madres y que mira, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema entre los estudiantes y las monjas del colegio que no estamos teniendo nuestro periódico. Era como mi primera causa de vida. Y me dice, no, el problema es que es muy caro imprimir. Imagínense en esa época, ahorita sería una historia así, con violines. Nos dice, es muy costoso imprimir tantos ejemplares como alumnos hay. Yo me fui con eso sobre mis hombros, llego a mi casa y me pongo a pensar en soluciones, porque, no sé, alguien me hizo así de fastidiosa. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, pero tiene que haber una solución, no sé, hablo con un papá que nos dé plata, no sé qué, y al final no conseguí el dinero, pero conté la cantidad de carteleras que había en mi colegio y dije, la cartelera es un stop obligado, una parada obligada. Yo voy a colocar el periódico en las carteleras y luego si vemos cómo se imprimen, se imprimen. Y así empezó el primer periódico de mi colegio. Entonces ya por ahí se dan cuenta de lo fastidiosa que era, ¿no? En vez de estar haciendo mi tarea de matemática, andaba pensando en armar el periódico del colegio. Sucede todo este tema de fundar el periódico del colegio, llego a la universidad y en mi primer semestre de universidad mi mamá enferma. Y enferma grave, estuvo 32 días en coma. Yo estudiaba 2 carreras, estudiaba educación y comunicación social porque tenía pretensiones de graduarme de ambas carreras. Y yo me acuerdo que iba al Urológico San Román y luego iba para la universidad. Y cuando estaba en la universidad, cada vez que sonaba el teléfono, como mi mamá estaba en el urológico, yo me asustaba porque si mi mamá está en coma, yo pensaba que podía ser una mala noticia. Y ahí decido ir a la escuela de educación y decirles, mira, yo amo muchísimo educación, pero yo siento que mi vocación última es ser comunicador social. Me encantaría poder hacer agente de cambio en la educación, pero por esta situación voy a tener que dejar mi carrera. Pasan los meses, mi mamá fallece y me veo de repente a los 18 años, clase media. Mi familia por parte de papá había sufrido expropiaciones que tuvimos como familia venezolana. Y mi hermano se va a los Estados Unidos a vivir con mi papá es cubano, entonces ya se imaginarán todo el picture, ¿no? Toda la imagen. Mi papá es cubano que en el segundo gobierno de Chávez, en el segundo año de gobierno, decide irse porque le sonaba repetida la historia. Mi hermano se muda para allá y me quedo yo acá y me toca vivir otra etapa de cambio. Esa etapa de cambio yo decía, bueno, menos mal que yo soy súper polla y que lo que me gusta es estudiar y trabajar, porque pude haber terminado en sexo, drogas y rock and roll. Y lo mío fue enfocarme en hacer y esa misma energía con la que yo venía de ser la fastidiosa que quería fundar el periódico del colegio, transmitirla a mi entorno universitario. Y ahí fundamos la revista Ojo. Me acuerdo que este video lo hicimos, como lo ven, muy universitario. Lo hicimos con la intención de que la gente empezara a pedir por Twitter, porque yo venía del mundo editorial. Como les dije, yo había empezado a trabajar muy joven. Con Iván Locher comencé en la revista Complot, que es una revista de lifestyle. Después trabajé en otra editorial.
Y un día me voy a una fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad más aburrida que he ido en mi vida, que era de una telefónica, no voy a decir quién porque ya dije que era aburrida. Entonces voy a esta fiesta era de Navidad a las 10 de la mañana, la gente comiendo allá, que era demasiado rara. Yo entro en la fiesta y veo a un señor solo en una mesa, igual de aburrido que yo. Y yo dije, bueno, nada, me voy a sentar con este señor a compartir. Y le cuento que yo trabajaba en una revista en la que no me sentía identificada porque no me exigían. Y que como joven universitario me había dado cuenta que en las universidades no había medios que pudieran ser plataformas para los talentos jóvenes. Y que las revistas que en aquel momento se compartían eran que sí, Sin Flash y revistas como de medios, donde había fotos de un poco de gente que uno no quería coleccionar en su casa. Entonces yo le había dicho, mira, ¿por qué no podemos fundar un medio un poco más inteligente? Y yo le decía, yo soy de la generación del internet. Yo sé que el papel es un formato de colección. Entonces, en ese momento yo le dije, bueno, yo quiero fundar mi propia revista, y él se vio interesado y me dice, mira, ¿sabes qué? Llámame después de diciembre, llámame en enero y visítame. Cuando me da su tarjeta es el señor Osvaldo Cisneros, ¿no? Entonces cuando me da la tarjeta y yo veo que el señor Osvaldo Cisneros, yo digo, oye, yo te voy a llamar de verdad. O sea, si lo hiciste por cortesía, te fregaste. En efecto, en enero lo llamo y empieza mi segunda etapa de cambio, que es el nacimiento de la revista, donde yo tuve que esperar 6 horas a que me atendiera el señor Osvaldo Cisneros para una reunión de 15 minutos donde aprobó el patrocinio de la revista por alrededor de 6 años. Y con eso la revista se mantuvo toda esa generación hasta que nace una segunda generación de mi vida, que es el comienzo de hacer campañas digitales. Nuestra próxima sorpresa es con la señora Germania. Ella es aquí de la universidad, de la parte del cafetín. Hemos tomado como unos 10 cómplices que le vamos a dar un poco de rosas y hacerla sonreír durante todo el día. Venga. Mira, una pregunta, ¿tú desde cuándo no te sonríes? Ven un momentico, Buenos días, Germania. Toma, para que sonría. ¿Qué pasó? ¡Feliz día! ¡Sonríe! ¡Pasó un feliz día! ¡Sonría! ánimo, sonríe. Sonríe. Germania, sonríe. Me tiene tu camisa para que sonríe. Y bueno, yo sé que capaz aquí no hay tantos jucavistas, pero la señora Germania es una señora que es popularmente no conocida por sonreír mucho. Y nosotros lo que hicimos fue, en ese momento yo estaba en la universidad y empecé a hacer campañas en la universidad para la marca Pepsi, porque a ellos les gustó mucho el proyecto de Ojo y me citan en una reunión y me dicen, eso que ustedes hacen con la revista lo pueden hacer para la marca. Y yo, que bueno, claro, si insistes. Y empieza así una segunda fase, que fue los primeros comienzos de agencia. En ese entonces, miren, cuando nosotros fundamos Mashup, esa primera campaña que ustedes vieron, cuenten que no había Instagram, que lo que de broma había Twitter y los tuiteros eran todos alrededor del tema político empezando. Además, en ese momento no existían fanpage o fans en Facebook, existían grupos y todos esos videos que ustedes se viralizaban a través de grupos y los hacíamos no con cámaras de celular, como podrían pensar que se ha grabado eso, sino con unas cámaras que luego había que descargar la memoria. Todo eso fue esa primera campaña, donde hicimos 100 sorpresas en las universidades, en centros comerciales, y esa fue mi gran demostración de trabajo de calidad hecho para la marca Pepsi, con la que tengo ya 9 años trabajando. Entonces, así nace Mashup. Así nace Mashup. Ya tenemos más de 8 años de experiencia en el digital marketing, tenemos presencia aquí en nuestro país que nos encanta y llamamos Venezuela. Después, gracias a Mastercard, y fue una cosa fortuita, ganamos la licitación de Mastercard Colombia y abrimos en Colombia. Así nos fuimos también con otra marca que nos buscó en Panamá, terminamos haciendo campañas para Costa Rica y nos escribieron de Estados Unidos un venezolano que quería asociarse desde Nueva York, que trabajaba en Google. Y el año pasado abrimos nuestra primera oficina en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Somos un equipo ya de 102 miembros. Esta foto fue hoy, que están en su Mashup Day los chicos.
Y estas son algunas de las marcas que llevamos en nuestro portafolio. Entonces, para ir, nosotros cuando empezamos me preguntaron, bueno, ¿cuál fue el punto de partida de la agencia? Nosotros sabíamos que a la gente no le gusta la publicidad y lo sabíamos porque éramos una generación joven, una generación que empezó, o lo que llaman la etiqueta millennials, los millennials que empezamos a vivir todo, que nos bajamos música por Napster, que usamos ICQ, ahí boté la cédula, que tuve Hi5, que luego nos migramos a Messenger, que luego en Messenger utilizamos BlackBerry y así fuimos creciendo de una manera digitalizada y la generación Z es la que viene después y viene más apremiada por esa era digital. Nosotros sabíamos que para conectar con la gente en Internet tienes que agregar valor a sus vidas. Y por eso fue que esa primera campaña que les mostramos nos sentíamos como Robin Hood. Le quitábamos a Pepsi su presupuesto y hacíamos felices a 100 personas afuera. Éramos como los Robin Hood digitales. Entonces, hay una escena que me gusta mucho, voy porque es que me quitaron tiempo a mí también. Entonces, hay una escena que me encanta muchísimo, una película que se llama The Social Network, que es sobre la historia de Facebook. En esta escena, Justin Timberlake no hace de Justin Timberlake, sino el creador de Napster, y se va a encontrar con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y él le dice una frase que era muy importante para la historia de Facebook. Estaban en ese momento preocupados cómo iban a tener el retorno de inversión, porque Mark tenía un socio, que es el que luego lo demanda y toda la historia de la película. Ese socio había invertido capital y estaba esperando que Facebook como que explotara y tuviera algún impacto en el retorno de ventas. Y el creador de Napster le dice, la publicidad no es cool. Ninguno de ustedes va en el carro escuchando la radio y le cambian de música a publicidad y ustedes dicen, ay, qué maravilla, me voy a quedar aquí escuchando. Y si lo dice, vamos a hablar después de la charla, porque usted es muy raro y quiero estudiarlo. Pero la verdad es que nosotros, incluso los que trabajamos en el mundo del marketing, como personas huimos de la publicidad. Y yo por eso, hace poco fue el día del publicista, yo no sé, todavía no me convence que me celebren ese día, porque yo vengo del mundo editorial, del mundo en el que hay que pensar contenidos que agreguen valor a las conversaciones. Y esos son para nosotros, los mashupianos y las personas, muchos también colegas que trabajan en el entorno digital aquí en Venezuela, lo más importante es el contenido que gira alrededor de las conversaciones digitales. Entonces, yo les voy a dejar este meme que dice, adivinen que a nadie les importa. Y yo se lo pego a todo el mundo en sus computadoras súper simpáticamente cuando empiezan a trabajar en Mashup. Porque cuando uno está haciendo marketing o está haciendo contenido de redes sociales, uno siente que a todo el mundo le importa lo que yo tengo que decir tanto como a mí decirlo. Y la verdad es que si nosotros nos quitamos el 2.0 y entendemos todo a partir del 0.0, del humano, y lo trasladamos a la velocidad de tecnología, es que vamos a entender mejor cómo funciona esta era digital. Lo digital es más sobre lo humano y menos sobre la tecnología. Lo digital trae soluciones a esa gran humanidad que somos y les da velocidad a ciertas cosas, pero al final nos molestan las mismas cosas, nos duelen las mismas noticias, nos sensibilizamos frente a las mismas preocupaciones que tenemos en el mundo 0.0. Entonces, para nosotros esa es nuestra gran misión, cómo a través de estas plataformas digitales que van a estar en constante cambio, si hay algo que yo tengo seguro, si sigo trabajando en el medio digital, es que en 5 años yo no voy a estar haciendo lo mismo, porque va a haber nuevas plataformas. El año pasado ninguna marca me hablaba de Snapchat. Este año están jalándose los pelos para ver cómo hacen entender a los adolescentes que están ahí. Lo que nadie te dice sobre el entorno digital es que el éxito en digital está en entender cómo, por qué y para qué hacen vida a las personas en estas plataformas. Ese fue el gran secreto de Mashup, entender, ok, si tenemos un consumidor de 35 años, ¿por qué usa WhatsApp y cómo lo usa? Resulta que ese consumidor ahora llevó su oficina al mundo de WhatsApp. ¿Qué cosas y qué contenidos podemos agregarle para darle mayor valor a su vida? Y en este entorno venezolano, dar valor desde lo digital trae unos resultados hermosos, porque la gente se alegra a veces con un chiste tonto o con una buena acción de una marca o con la posibilidad de celebrar un nuevo proyecto de alguna de estas empresas.
Para nosotros todo es estrategia, es pensamiento estratégico. No se trata de marketing, se trata de ubicar objetivos que puedan traducirse en conversión, audiencias y entender profundamente qué mueve a esas audiencias, luego celebrar y darles buen contenido para que esas audiencias sientan que ese tema de conversación que trajeron las marcas, que trajeron los medios, de alguna manera tienen valor, y por eso cuando tú le das contenido de valor y ese contenido además responde a algo con lo que tú te puedes identificar, a ti te gusta, y si a ti te gusta, tú le das like. Pero si te gusta mucho, sientes la urgencia de compartirlo con otros. Es como si yo contara aquí un buen chiste y ustedes tratan de retenerlo para que no se les olvide y lo cuentan enseguida. Hay que generar ese sentimiento de urgencia. Ese es nuestro propósito como agencia. Lo que más consume el tema digital es tiempo. Tiempo para actualizar las plataformas, tiempo para pensar en nuevas ideas. El tiempo es el recurso más valioso dentro del mundo digital, y muchos jóvenes no han visto una barrera de dinero, por ejemplo, que capaz en la parte de industria es más difícil, sino la gran barrera de tiempo es el salto que en digital tenemos que dar. Es un mundo de constantes cambios, y yo creo que por eso me gusta, porque mi vida ha tenido que cambiar mucho y ya yo soy así, evoluciono según los cambios, y digital es un espacio, es como un ecosistema que entonces de repente ahora tenemos una aplicación que hace que la gente no vea cuando tú lees los mensajes y se ponen en azul. Y luego, gracias a eso, migra a otro servicio, y cada vez que tú vas a ver cómo va el ecosistema digital, ellos van mutando en función de nuevas evoluciones que hay. Desde el Centro de Validación de San Cristóbal, Estado Táchira. Esta es la situación a las 8:05 de la mañana. La gente quiere validar. Buenos días, gente. Mi nombre es Kevin Jiménez. Estamos llegando al punto de Grote, Estado Miranda. Venimos con la gente, con ánimo. Seguimos reportando. Soy Hilary López, reportando para la Fuerza Voluntaria desde el estado Nueva Esparta, en el municipio de Arismendi, específicamente ¿Quieren en para el aportar el CDC. tiempo? Ese video que ven acá fue algo que hicimos en la agencia hace poco. Nosotros estamos concentrados en aportar contenidos a las marcas, pero también hemos siempre como venezolanos tenido la preocupación de aquellas cosas que nos parecen urgentes, como puede ser el tema de la transformación social y política que hoy sostenemos. Yo sí soy una 100% comprometida con el cambio en Venezuela, y hemos creado incluso un grupo de gente que son estudiantes universitarios creativos, que todos los meses tratamos de sumar ideas a los grandes pasos de transformación que estamos viviendo en el entorno político. Esta fue... Nosotros, para que sepan, en la validación de firmas reciente, hace pocos días, la tasa de jóvenes, yo tuve la oportunidad de ir a ver cómo iban la validación, y en el segundo día de validación, que eran nada más 5, nos dicen, de los jóvenes que tienen que validar su firma, solo el 5% ha validado, o sea, un 95% no había validado. Decidimos hacer una estrategia a través de Snapchat, porque sabíamos que como agencia digital, ahí estaban consumiendo muchas horas los jóvenes. Y armamos el primer Snapchat en función de periodismo. Ese poder de innovación, además de no solamente motivarnos, motivó toda la agencia. Entonces la gente de la agencia agarraba y se iba a los puntos que estaban súper cerca, como sabrán, para validar, y se iban ahí a esa distancia, y a través de Snapchat informaban y tratábamos de incentivar a los jóvenes. Y nosotros íbamos en las noches al comando y revisábamos cómo íbamos moviendo a través de una nueva plataforma que es muy difícil de hacer tracking hoy en día, que es Snapchat. Pero lo que les traje esto, porque esto es parte también de los cambios que vivimos como agencia. Nosotros no podemos pretender, yo que estuve el año pasado estudiando en Nueva York y luego hice Harvard en Boston, que nuestra vida digital en Venezuela va a ser igualito que la vida digital de mi socio en Nueva York. Yo sé que no. Pero lo que sí nos hace sentirnos que podemos levantarnos todos los días para seguir trabajando es tener la seguridad que somos partes y agentes de cambio. Entonces, bueno, como yo sé que me tocó la presentación accidentada, pero mira, la guapié aquí. Yo lo que quería decirles con esto, y voy a ir cerrando de una vez, es desde lo digital nosotros encontramos, y hablo nosotros porque detrás de mí hay un equipo de 103 personas, encontramos un universo que todos los días nos enseña algo, donde es más importante escuchar para poder extraer información, generar cambios, y a través de esos sueños